mi función es crear emociones, sí, poner las sonrisas lo más que pueda en la gente y darle un sentido de hay una esperanza. Hola y bienvenidos a un episodio más de Soy Impacto Real, el podcast. Mi nombre es John Mejía y estoy feliz que me estén acompañando porque este episodio, como episodios anteriores, tenemos una invitada súper especial. Siempre traemos invitados especiales de valor que nos agregan valor para que nosotros le podamos agregar valor a otros. Y la invitada de hoy no es excepción. Su nombre es Marta Carrillo. Ella es escritora de novelas, de series, de libros y en este momento, hoy, en este episodio, vamos a festejar 25 años en la industria. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar aquí contigo, de verdad, me encanta tu energía, me encanta la pasión con la que hablas y siempre te expresas, así es que, John, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por aceptarla. Marta, antes de que empecemos a hablar de la carnecita del hueso y todo, hay una pregunta que nuestros invitados siempre responden y es, ¿qué es impacto real para ti? Yo creo que todos los seres humanos tenemos un impacto cuando estamos frente a nosotros mismos y frente a otros, porque a veces se nos olvida el impacto que generamos con nosotros. Cuando nos levantamos en la mañana, que te ves al espejo y dices, ay, hoy estoy hermosa, es un impacto diferente a cuando dices, no, hoy no puedo con mi vida. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso que generamos en una energía que no nada más impacta a otros, porque de cómo nos sintamos nosotros y con esa energía que nos impacta de inicio ante nuestro primer pensamiento o imagen que hagamos en el día de nosotros mismos, vamos a irla cargando y voy a tener ese impacto real con otros, porque no es lo mismo cuando, y lo sentimos, cuando llegas a un lugar y llega alguien en puesto con energía, o sea, como tú eres, por ejemplo, o sea, uno se empieza a sentir bien y compartes esa energía con otros. Y cuando no la traes contigo, que también hay periodos, pero hay veces que depende de tu pensamiento y de tu actitud, pues es más difícil el no tener este impacto real que te gustaría provocar también en otros. Total, total. Mi esposa me dice, ya se me acabó la batería social y yo ya sé que la energía está bajita. Entonces, ahí ya lo vamos conociendo. Excelente. Ahora, mencionaba que tienes 25 años en la industria. O sea, cuéntame cómo comenzó todo, por qué comenzaste en esta industria, primero que todo. Pues mira, yo, mi vida es muy extraña. Yo digo que yo soy multichambas S.A. porque he trabajado dentro de la industria en prácticamente todas las áreas del entretenimiento. Yo estudié la carrera de comunicación. Yo no sabía si irme a psicología o comunicación porque me encanta la mente humana, porque yo cada vez que puedo me meto y estudio y estoy ahí entendiendo hacia dónde vamos, las diferentes filosofías y demás. Entonces, no sabía qué carrera elegir. Es que elegí comunicación y cuando salgo de la carrera, estábamos viviendo en nuestro país un momento de una crisis económica muy fuerte que no había trabajo en ningún lado. Entonces yo salí con la ilusión que sale un universitario de decir, tengo el mundo en mis manos y me voy a ir a ser publicista como copy creativo de una agencia porque era como una imagen que tenía en mi cabeza, o voy a ser periodista de fondo porque mi papá siempre me decía que era la niña del por qué. Porque venimos, porque existimos, porque cuál es nuestra misión de vida desde muy chica. Y mis papás, desafortunadamente, o la vida así les tocó, no pudieron desarrollarse intelectualmente como les hubiera gustado, porque no tuvieron los recursos económicos. Yo vengo de una clase social media baja, y entonces pues no había, le chambeabas o le chambeabas, ¿no? Entonces, que les tocara una niña como yo, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con esta? Entonces, mi papá siempre priorizaba, por ejemplo, un libro sobre unos jeans. O sea, si yo le pedía para unos jeans, me decía, no hay, pero si le pedía para un libro, sí había. Entonces, ese refuerzo fue importante en mi vida y ahora te cuento por qué. Pero al salir de la universidad, te digo que no había trabajo, encontré un trabajo en una revista de espectáculos como periodista de espectáculos y yo lloraba porque yo decía, ¿qué hago entrevistando actores, directores o productores de televisión? En ese momento nada más estaba la televisión como tal, cuando yo me quería ir a otra área, ¿no? Y yo de verdad decía, todo el mundo me decía, wow, conociste a fulanito, sultanito, y yo, ajá, pero yo me quiero ir hacia otro lado. Entonces,
la vida me fue llevando de la revista, me invitaron a hacer un programa de radio, tuve un programa de radio. De mi programa de radio me invitaron a hacer televisión como conductora de una sección y yo decía, yo como conductora, ¿qué hago aquí? Y me invitaron y así me dijeron, entras en 15 días, ni siquiera tuve que hacer nada para entrar a la televisión. Después de estar en la televisión, me invitaron a ser conductora de un programa de la revista más importante de espectáculos en México, que es un programa que todavía tiene, está al aire todavía aquí en México, dentro de Televisa, Univisión ahora. Y así fui saltando como sin yo tener, o sea, a mí me llevaba la vida y yo creo que eso es parte de lo que es mi aprendizaje. La vida te va llevando y tú tienes que estar como flojita y cooperando, para mí. O sea, porque tú puedes tener una intención muy clara y a mí, yo que cuando entré a la televisión dije, perfecto, periodismo de fondo, lo hice 6 meses, me dieron cara de espectáculos y otra vez me llevaron a los espectáculos. Y yo decía, y ahora, o sea, yo quiero lo otro. No, la vida me decía, no, no, no. Y hay que escuchar a la vida. Después de eso, un día en un pasillo, vi que decía, buscamos escritores, pedí la solicitud y eran escritores para Plaza Sésamo. Y dije, pues no pierdo nada. Y agarré la solicitud, hice mi guión. Yo tenía una hija chiquita en ese momento y entonces me acuerdo que se lo leía y le decía, a ver, ¿te lo imaginas? Y entonces, si el pastel y si fulanito dice tal cosa y no sé cuánto. Y mandé mis guiones y me quedé, me eligieron. Entonces tenía la conducción y los reportajes y escribiendo. Ajá. Después, uno de los productores que conocí, que son los Cruces de la Vida, me dijo, ay, si quieres yo te ayudo a escribir, te enseño a escribir. Y yo, ay, pues yo feliz. Entré como una cosa que se llama editor literario, que en las telenovelas estás como acompañando al escritor, eres como su Pepe Grillo de, uy, se te olvidó tal cosa, el cuchillo está en el cajón, no en la cocina del cuarto, ya sabes, o sea, como que vas como acompañándolo en todo el proceso. Y él me decía, por ejemplo, o sea, le llegaba con escenas que escribía y me las rompía así en mis narices. Me decía, hasta que no aprendas a pensar como hombre, tus personajes y tus historias no van a servir. Wow. Porque yo manejaba el mundo femenino, pero los hombres para mí, pues su cabeza era otra. Sí. Entonces, para ser escritor tienes que adentrarte en la psicología de cada género, de cada persona, de cada edad. O sea, tienes que tener como una capacidad de meterte en los zapatos de esa persona. Y entonces me pasé como observando a los hombres, fue muy divertido porque en las juntas yo así, es que ellos son más concretos, mira cómo se relacionan, mira cómo no se cuentan las cosas emocionales, o sea, como, ya sabes, o sea, de esta parte donde vas descubriendo el mundo como observador. Y así empecé a escribir de una manera como también como por invitación que se abrió la puerta. Cuando yo estaba en este programa, en un punto de éxito muy importante, porque este programa que se llama Hoy, la revista Hoy en México, al inicio teníamos unos puntos de rating impresionantes, una popularidad que decías, no la podíamos creer porque como que el productor encontró la fórmula perfecta y de un día para otro cambian de productor y nos cambian a todo el elenco. Yo quería llorar porque parte de mi vida la había construido en los foros, en esta sensación de la inmediatez, de que pues si pasa el elefante rosa atrás de la cámara, tú como si no existiera el elefante rosa, tienes que estar concentrado en el en vivo, en hablar correcto, que si te equivocas, ves cómo lo sacas. Y la vida otra vez me fue llevando a escribir. Empecé justamente ahí con una amiga, le dijimos, oye, si escribimos una historia, y empezamos a escribir esta historia, que fue la primera, que nos la rechazaron, nos dijeron es la peor historia que hemos leído, dedíquense a otra cosa, llorábamos también terriblemente, pero dentro teníamos una certeza de que sí funcionaba y de que sí podía ser un éxito. Insistí 4 años con todos los ejecutivos de mi empresa. Ya me veían venir y me decían, ay no, otra vez esta, ¿no? Porque me decían, pero si tú eres conductor, y yo, sí, pero también soy escritora, por favor, échale un ojo. Y no le echaban ojo. 4 años después, logré que se produjera la historia, junto ya con mi amiga y otros productores que nos sumamos, etcétera. Se produjo esa historia que se convirtió en una historia
de alguna manera que marcó un tipo de historias. Ujú. Y de 160 capítulos originales nos fuimos hasta 560 por el éxito que tuvimos. Y se llamó Tres Mujeres. Y a partir de ahí, mis jefes ya decían, no, sí es escritora. Y luego ya me decían, esta es escritora, ya no conductora. Entonces, así empecé, como con este ánimo en el alma y en el entusiasmo completo en el corazón de decir, yo creo en esto y voy a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, pues he estado dentro y fuera de cuadro, trabajado en realities, o sea, como productor creativo, empecé a escribir libros, o sea, se destapó todo un universo que yo no pensé que era, y yo decía, mi carrera va para un lado, para el otro, pero hoy entiendo que no todas las carreras llevan una línea y que la vida es así, ¿no? Yo escuchándote, escucho persistencia, escucho compromiso, escucho pasión, porque has hecho de todo, tú me lo mencionaste, o sea, anécdotas debes tener montones, montones de anécdotas. ¿Hay alguna anécdota que te haya marcado de verdad, que haya dicho, sí, esto es, de aquí cambia todo? Aparte, bueno, mencionaste cuando el cambio de elenco y eso, pero alguna una anécdota que te marcó realmente en estos 25 años de carrera? Mira, esa donde me cortaron, me tiraron mis personajes masculinos y me hicieron observar que tenía que crearlos desde otro lugar interno y externo. Y hay una que me marcó para soltarme completamente al universo y fue cuando yo seguía luchando, estaba en espectáculos, estaba yo en el noticiero de las mañanas, que es un noticiero muy importante también en el canal de las estrellas, con el periodista más importante de la mañana, y yo tenía una sección con él. Un día llegué al programa y era de las primeras veces que en nuestro país había violencia. Desafortunadamente hoy ya es casi todos los días, pero empezaba la violencia en mi país. Y en una de las noticias fue que habían matado en plena calle a una persona. Y estaba él hablando con la esposa de esa persona. Y cuando en un foro de televisión o en un medio todo se queda en silencio, que sientes hasta la mosca, oír hasta la mosca que pasa, los camarógrafos están en el monitor, todo el mundo estamos pendientes cuando pasa una tragedia, ¿no? O cuando hay algo muy emocionante que todo el foro, porque si no todo el mundo anda trabajando, ¿no? O sea, se mueve un cable, se mueven para allá, pero si no, cuando todos estamos enfocados, es que algo grave o algo muy hermoso está pasando en los contrastes. En esa ocasión era el impacto de decir, esto no puede ser real, no pueden estar matando a una persona en la calle y de esa manera, con esa violencia. Y cuando él termina de dar esta noticia, me tocaba a mí salir al aire. Y entonces me dice, bueno, ahora vamos con Marta Carrillo a los espectáculos. Y yo me estoy sentada y mi primera nota es, les tengo la exclusiva, Cristian Castro tiene novio. Yo me sentía, o sea, no sabes, la farsante horrible, decía, ¿cómo, con qué sensibilidad estoy hablando? Porque yo sonriendo, yo en mi set que era como tipo caricatura, sentada con colores así, ya sabes, cuando yo traía el corazón así, de eso que habíamos sido todos testigos en mi país. Y entonces, saliendo del programa, se llama el Guillermo Ortega, fui con Guillermo y le dije, oye, voy a renunciar. Me dijo, ¿por? Dije, ¿cómo que por? O sea, le platiqué mi sensación y me dijo, a ver, Marta, date cuenta de lo que a ti te toca en la vida. A ti te toca hablar de las cosas amables, de las cosas lindas, de la luz. Tú le regresaste a las personas que estaban en ese mismo estado que tú un momento de paz y hasta los hiciste sonreír, porque yo me quedé con tu sección viéndola y vi cómo me levantaste el ánimo. Si a mí me levantaste el ánimo, lo mismo ocurrió con aquellos que estaban viendo la televisión. Dice, entonces, date cuenta que a mí me toca el lado oscuro, ese que yo quería antes participar de las noticias y todo eso. Bueno, a mí me toca esa parte y a ti te toca esta. Agradece que estás en la luz de lo que te toca dar. Y esa reflexión de él me cambió por completo, porque dije, aquí estoy, esto es lo que me toca, y me entregué a los espectáculos en su momento, y después a la creación de historias que para mí, a mí si me dices, escribe sobre un tema de mucha agresión,
de cuestiones de delitos muy graves, de estas cosas como fuera de lo paranormal, yo digo no, porque para mí tengo muy claro que aunque en mis telenovelas siempre hay villanos, que aunque hay el mal, porque sin el mal no hay historias o no hay triángulos amorosos tampoco si no hay un tercero, si alguien no mata en una historia, pues a veces no hay de otra, pero no es el tema central, porque para mí me quedó muy claro que mi función es crear emociones, sí, poner las sonrisas lo más que puede en la gente y darle un sentido de hay una esperanza. Y por eso yo defiendo tanto las telenovelas, a pesar de que me encantan las series y soy un amante de ver series, o sea, y he hecho series también. Y la serie te permite tocar otros temas y tener otros finales. Pero las telenovelas, su magia radica en que desde antes que salga la telenovela, ni siquiera sabes cómo se va a llamar quizá, o ya viste el nombre y sabes quiénes son los protas, tú ya sabes que ellos al final van a acabar quedándose juntos y venciendo todos los obstáculos que impide su amor. El mal va a pagar y el bien triunfa. Esa es la venta de cualquier telenovela, porque esa es la base de ese melodrama. Entonces, a mí eso me emociona muchísimo, porque al final, en el capítulo donde ya o se casan o se quedan juntos, todo el mundo, ¡ay, lo hicieron! Ya sabes, como nos pasa en la vida que seguimos celebrando el amor en cada boda. O cada que alguien se junta o te dice, ¡ay, me dio el anillo! ¡Ay, ya tengo novio! Todos, ¡ay, bravo! Porque festejamos el amor. Para mí, eso se convirtió en mi carrera. Y entendí que mi impacto, hablando de lo que tú hablas, tenía que ver con eso, con crear esas emociones. Y cuando a mí alguien me dice, es que las telenovelas o los medios de comunicación manipulan y no sé qué, sí, puede ser, pero también tienen una parte muy luminosa que nos acompaña y que nos da esta parte de decir, el amor existe, podemos seguir adelante, sí se puede, 20 cosas que luego únicamente como que criticamos esa parte social como muy, muy, muy dura, pero que tiene una parte hermosísima, que es parte también de nuestra función en los medios. Tú mismo, en este podcast, es lo que haces. Contactas con esta parte que estimula esta parte hermosa de la vida. Me encanta que lo pongas de esa forma porque realmente me estás mostrando dos caras de una misma moneda. O sea, yo he escuchado y yo mismo he dicho, y soy culpable, las noticias no son malas, no mires noticias porque las noticias te bajan tu energía. Pero al revés, algunas noticias en vez de bajarla te las suben. Las noticias te dan también conciencia de lo que está pasando y te pueden ayudar a decidir. Ahora, mencionabas las series, también me encantan las series. Un colega, un amigo que tenemos en común, Cristian Marquina, me pregunta el otro día, ¿qué hobby tienes tú? Y yo, pues, ver televisión. Ir al cine, me encanta. O sea, yo me voy al cine solo, busco estar... Años atrás me decía un grupo de amigos que tenía, no, yo me voy a hacer al gimnasio, me voy a hacer ejercicio, unas amigas iban a hacer yoga. ¿Usted qué hace para meditar? No, yo me voy al cine. Ajá. Y yo me voy y me encierro al cine. Y me encanta. Ahora, mencionabas el estar escribiendo las emociones y transferirlas. ¿Qué es más complicado o qué es más sencillo? ¿Escribir un guión o escribir un libro? Es un proceso totalmente diferente. Cuando escribes un guión, generalmente lo escribes. Yo, por ejemplo, todas mis historias y todo mi trabajo en televisión lo he escrito con una socia, que es Cristina, que somos amigas desde la universidad. O sea, es la relación más larga que he tenido en mi vida, ¿no? O sea, somos amigas y entonces es muy divertido porque de repente cuando estamos construyendo un personaje, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Qué tal si le tomamos esa parte y entonces nos damos cuenta? O ella llega y me dice, oye, no, ayer conocí a una persona que me contó y entonces a partir de eso es como yo pongo aquí y ella le suma. Ella pone esto y yo le sumo. O yo digo, oye, esto no va. Este personaje lo estamos llevando a que mate, por ejemplo, y jamás mataría. O este personaje, ¿tú crees que iba a ser fiel? O sea, ya sabes, las psicologías tienes que cuidar cada una como somos los seres humanos. O sea, todos tenemos un rango de acción con base en nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Yo no me salgo de esta base a menos de que sea algo muy dramático. O sea, yo creo que todos los seres humanos, por ejemplo, somos capaces de matar
en una circunstancia, pero no todos lo tenemos como nuestra primera salida, ¿no? Mientras que otros sí. Entonces, todos tenemos un rango de acción, entonces tú tienes que tener mucha certeza en tu personaje de cómo se va manejando. Pero ya me perdí en qué me preguntaste, que ya me fui. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es más complicado o más sencillo? ¿Escribir un guión o un libro? Me mencionabas que son procesos diferentes. Sí, porque cuando estás escribiendo un medio de comunicación como una serie, como el teatro también, que también está hecho teatro, o cuando estás en una telenovela, participa mucha gente. Entonces yo, por ejemplo, simplemente en el área creativa, así las dos juntas, somos Cristina y yo. A nosotros se suman 2 editores que luego te dan feedback y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto está incoherente, oye, o esto le faltó continuidad, etc. Después de este proceso, lo lee tu productor y tu productor te manda notas. Después de que el productor lo lee, lo mandan a evaluar en tu empresa y eso pasa en todas las series también, hay un equipo evaluador. Y te dan notas sobre cada capítulo, sobre, oye, nosotros consideramos que tal personaje pudiéramos matizarlo diferente porque el impacto, o tenemos 2 historias que se parecen y que van a salir al aire juntas, podemos quitar esta área y presentarme otra cosa. Vas construyendo, pero hay muchas opiniones. Después de eso, cuando ya lo autorizó todo el mundo y tú ya tienes tu guión perfecto, entrecomillado, porque la perfección no existe, llega al director que le pone sus ojos y sobre eso interpreta. Y luego llega el actor y el actor dice, en lugar de decir buenos días, dice hola, ¿no? Entonces, porque en ese momento le salió más el hola que los buenos días. Entonces, se va construyendo con muchísima gente alrededor, aunque tú eres la semilla primera. O sea, tú entregas un producto en blanco y negro que cobra colores y vida conforme va el proceso. En cuestión de un libro, es diferente, al menos para mí. Yo nunca sé si va a haber un siguiente libro y llevo 8 publicados. Wow. Entonces, el primero surgió porque yo había perdido el trabajo, había terminado una relación, la más tóxica que he tenido en mi vida, ¿no? Ya sabes, o sea, esas relaciones que dices, no inventes. Y luego había sufrido la traición de un amigo que se acabó quedando con un proyecto que a nosotros nos había costado muchísimo darle luz y se quedó con él. Nos lo robó. Entonces, yo estaba, ya te podrás imaginar, en esos periodos donde uno pasa hoyos existenciales. Entonces, yo me levantaba en pijama, sin ganas, ¿no? Porque todos pasamos por esos momentos. Y de repente me encontré con mi computadora y una página en blanco y empecé a escribir. Empecé a escribir y de repente a través de un personaje contando una historia de mujer, ¿no? Una línea femenina. Y entonces le puse al libro ni santa ni golfa, porque la base de este libro era que las mujeres éramos juzgadas duramente con nuestra sexualidad y que somos santas o golfas cuando en realidad somos mujeres y podemos ser a veces santas y a veces golfas. O sea, no tenemos esta división como a veces la sociedad la marcaba. Y entonces empecé a escribir eso y cuando lo tuve, no salió como un personaje único para una serie o algo, todavía ni había las series tan fuertes como lo es ahorita, pero dije, pues salió como prosa, o sea, para un libro. Entonces, platicando con un amigo, le digo, oye, ¿y esto qué hago? O sea, salió esto, y me dijo, pues llévaselo a mi editor. Y pregunté a otros 2 y lo llevé a 3 editoriales de tuk, 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 hola, soy Marta Carrillo. Yo ya tenía una imagen en la televisión, yo ya tenía una carrera, pero estaba abriéndome puertas en un área donde yo no pertenecía. Y yo no tengo ningún problema de ir a tocar una puerta a una hora. Creo que malentendemos esa parte de, ay, pues mi trayectoria y mi carrera. Aquí eres tan importante como tu último trabajo y tienes que mantenerte actual. O sea, así de frío es el medio y tenemos que tener muy claro eso. Entonces, yo fui de pum, 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 mucho gusto, Marta Carrillo, aquí te dejo esto, ¿no? Y entonces tuve la fortuna de que de las 3 editoriales que lo presenté, las 3 en diferentes momentos lo querían. Y me quedé con la que fue la editora que sentí que me habló y me dijo, no, es Marta, es que la escena con la abuela, lloré. Y yo, ay, aquí soy, ¿no? Y entonces lo publicaron y ese libro tuvo muchísimo éxito y me abrió las posibilidades, pero fue un proceso personal.
De mis 8 libros, 3 son novela y los demás son desarrollo humano. Y hay 2 que hice en colaboración con mis excompañeros de hoy. Uno, el Negro Araiza, que en México es muy conocido, que hablamos acerca de las relaciones de pareja, y con Andrea Legarreta, que hablamos como en términos de mujer a mujer, es un diálogo. Pero los que son de desarrollo humano es porque yo también, que eso es lo que te decía de los libros que yo leía en la infancia, los libros que yo empecé a leer no eran novelas, todos tenían que ver con desarrollo humano. Cuando el desarrollo humano era mal visto y cuando tú decías, ay, ¿cómo lees eso? ¿Cómo lees eso de que el pensamiento? Ay, que las emociones. Ay, no me digas esas cosas, ¿no? Pero a mí era un llamado, yo veía uno de esos libros y decía, lo quiero, y me convertí de verdad en una lectora de desarrollo humano. Marta, una pregunta. Y la respuesta no se vale, no son, o sea, son como hijos, pero no se vale que digan todos por igual. Pero de esos 8 libros, ¿cuál es tu favorito? Ay, no, es que eso es como terrible. Yo te diría que uno de los que más me impresionó por el proceso en el que bajó, porque yo sí creo que ante las novelas que he escrito, eso ha bajado. O sea, yo no lo podría escribir hoy. No tengo una sola nota de decir, ay, mira, lo voy a crear, nada. Empecé a escribir un día y cuando me di cuenta ya lo tenía en mis manos. Y es el más reciente, que se llama Placeres Ocultos, que habla de un linaje de 5 mujeres, en donde te cuento rápido la anécdota. La prota tiene 33 años, es una chava mexicana que es una showrunner, va a ir a presentar su proyecto de una serie a un portal, o sea, haz de cuenta, a Netflix, y al llegar empieza a recibir 20,000 mensajes, abre su celular y se da cuenta que hay un video sexual de ella, en donde no se le ve la cara al hombre, todo se trata de ella y pronto se convierte en Lady Multiorgasmos, porque el placer es extraordinario. A partir de eso, la crítica social le rompe la vida, todo su mundo que ella había construido se va al carajo, y en ese momento ella cae en una depresión que piensa hasta en quitarse la vida. Su mamá se la lleva a su casa para, ya sabes, la contención, el caldito de pollo, la sopita de letras, y estando en casa de su mamá, encuentra un escrito que dice algo como, ¿por qué las mujeres somos criticadas por nuestra sexualidad? ¿Por qué no tenemos la libertad de vivir como queremos vivir? ¿Por qué tengo que ocultar esta relación que yo tengo con el hombre que amo para ser feliz? Y se da cuenta que está escrito por su bisabuela ya 100 años atrás. Wow. Entonces se va a la historia de todo su linaje y conocemos la historia de estas 5 mujeres desde la tatarabuela hasta llegar a ella, en donde todas las mujeres han pasado por algo similar, por ese señalamiento, hoy por los medios, pero antes por el sacerdote o por tu misma familia. Entonces creo que ese libro de verdad no sabía que iba a existir, no sabía que estas 5 mujeres iban a robar mis noches y simplemente empezaron a bajar. Entonces ha sido de los proyectos más lindos que me han sucedido, porque sucedió, porque me usó, y cuando el universo me usa, yo soy muy feliz. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrar ese y los demás libros? Pues todos están, o sea, en Amazon lo puedes encontrar, está perfectamente ahí, o sea, Placeres Ocultos, que es el más reciente. El anterior, por ejemplo, se llama Imperfectamente Feliz, que ese tiene que ver con desarrollo humano y todo lo que he aprendido yo hasta este momento, que serían los 2 más recientes, que son los que ahorita es más fácil encontrar en Amazon, pero también Ni Santa ni Golf está ahí también, y Cama para 2 también, o sea, entonces, ahí están. Excelente. Ahora, el tiempo nos limita porque sé que tienes historias y yo quería, o sea, nos faltó el café, literal, de verdad, nos faltó el café acá. Pero para cerrar, Marta, una persona que esté empezando como emprendedor, porque tú ves que tú has hecho de todo, todera, literal, pero una persona que esté iniciando en una industria, ya sea de actuación o ya sea de ventas, de empresarial, ¿tú qué le dirías a esa persona ¿qué tips le darías a esa persona para que comience? Teniendo en cuenta, y tú lo mencionaste, que a veces hay que aprovechar lo que el universo nos da. Mira, yo lo que diría es que primero encuentre eso que le mueve adentro, eso que a veces no sabes cómo va a salir, pero que te entusiasma.
porque cuando tú encuentras eso que te entusiasma y le sumas las habilidades que tienes, eso se hace exponencial. Entonces, yo no sabía que iba a ser escritora. Jamás leí, o tomé un curso, o me fui para un lado donde dijera, yo voy a ser escritora. En mi vida chiquita, ni siquiera saliendo en la televisión, nada de eso. Entonces, fui encontrando mis pasiones en el camino y a eso le sumé mis habilidades. Pero lo más importante es que la vida te encuentre haciendo cosas, porque hay mucha gente que está en su casa, ay, pues yo quisiera, y el quisiera no, el hubiera tampoco, es yo hago, y si no resulta, dejo ese camino. En el camino que vas construyendo va a haber muchas experiencias que te van a decir que no, que te van a cuestionar, vas a enfrentar fracasos, pero si tú no encuentras el aprendizaje que hay atrás de ese fracaso, una experiencia que echaste a la basura. Siempre, aunque nos duela, debes de decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de ahí? Esos nos que a mí me dijeron, que fueron muy rudos, imagínate que alguien te diga, es lo peor que he leído y lo tira a la basura, literal, y veas que lo está tirando a la basura, porque no es broma. O sea, ¿sabes cómo salir con el corazón? Así, pum. Entonces, es como decir, esa persona dijo no, pero ¿es de verdad un no para mí? No, a lo mejor es todavía un no aún, pero no es un no para mí, ¿no? Porque hay algo que adentro te hace una chispa diferente. Entonces, yo cuando alguien me dice, quiero escribir, quiero ser escritor, escribe. Claro. Pero es que no sé cómo empezar. No me importa. No importa si tiene acento, si tiene puntos, si está perfecto. Hay ideas, las ideas son valiosísimas. Escribe. ¿Quieres ser actor? Actúa. Y toca las 1000 puertas que tengas que tocar. No te denigra una sola puerta que toques. Te denigra lo que tú sientes sobre tocar una puerta. Porque entonces tú sientes que, ay, nadie me quiere, soy un inepto, no sirvo, no tengo talento. Un talento tendrás. Porque todos lo tenemos. El chiste es encontrarnos, pero no nos va a encontrar, no lo vamos a encontrar en siendo pasivos. Tenemos que tener este impacto en nuestra vida y un impacto real en la sociedad a partir de quienes somos. Y todos somos diferentes. Y entonces encontrar esa parte valiosa en ti, tienes que hacerlo, pero lo descubres en el camino. Yo soy escritora hoy porque lo descubrí, porque un día alguien dijo, pues ¿te quieres que te enseñe? O ese día que pasé y vi un cartel que decía, se solicitan escritores, y dije, ¿y si lo intento? ¿Y si veo, pues si por ahí es? Eso no lo debemos de perder. Y no importa que hoy yo esté cumpliendo 25 años como escritora. Tengo que seguir con esta chispa de decir, ¿qué quiero escribir? ¿Qué quiero hacer? ¿No? O sea, ¿hacia dónde quiero ir? Porque ese es el reto. Hoy que estamos en las redes, a todos fue un reto para todos. Sí. ¿No? Entrar a ellas y al principio era, pero ¿dónde le pucho? ¿Pero dónde le pongo? ¿Pero cómo hablo? Pero entonces acá, o sea, ya sabes, eso que aprendimos y que hoy lo hacemos de manera natural, es lo mismo que hay que hacer en la vida. Pero si yo me hubiera quedado esperando que las redes vinieran a mí o no crear mi podcast, que yo tengo un podcast también que se llama Universo, si lo crean nada más como la intención de compartir herramientas también que nos ayuden a ser mejores personas, es buscar una intención y ejecutarla. Entonces, esa sería mi invitación, eso sería lo que yo les dijera, muévanse, o sea, no hay forma de que la vida no nos pasa y nos pasa para aprender, pero lo demás lo creamos nosotros y el universo cuando nos ayuda. Me encanta. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Soy Impacto Real, el podcast. Mucha información de valor y espero que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, hayan tomado nota de todas las pepitas de oro que nos compartiste el día de hoy. No, ya ves que se me da la hablada, mejor ya me voy a callar. Gracias y gracias a todos, les mando un beso y me debes el café. Queda pendiente. Gracias por acompañarnos y recuerden suscribirse para que no pierdan las notificaciones de los próximos episodios de Soy Impacto Real Podcast, donde recibimos valor para agregarle valor a otras personas. Gracias por acompañarnos.